Otra de las características, las diferencias entre el cerebro masculino y femenino es cuán temático o cuán monotemático puede ser uno. El cerebro masculino es mucho, pero mucho más monotemático. O sea, primero se concentra en un tema, quiere hacer ese tema y para pasar al siguiente tema quiere cerrar el primer tema, concluir el primer tema o olvidar el primer tema y empezar el segundo. No significa que no puede pasar del uno al otro, claro, pero se demora mucho más que el cerebro femenino, que puede hacer 5, 10, hasta 15 cosas a la vez. Ojo, no significa que los pueda hacer todos con el mismo nivel de eficiencia, pero puede estar más atento. ¿Y eso por qué? Porque su cerebro, sus dos hemisferios están más relacionados, están más conectados. Y eso en el mundo de la creatividad es maravilloso. ¿Por qué? Porque justamente en el mundo de la creatividad se necesitan personas que conecten temas que no estén aparentemente vinculados. Y el cerebro femenino lo puede hacer. Entonces, en un grupo creativo tiene que haber mucho cerebro femenino. ¿Cuál de los dos cerebros creen ustedes que es más empático, que tiene más neuronas espejo o se conecta más con las personas? ¿El cerebro masculino o el femenino? Claramente el cerebro femenino es más capaz de contagiarse de las emociones de los otros. En cambio, el masculino sí es capaz de hacerlo, pero con menor intensidad. Es un cerebro más agresivo. Es un cerebro que busca soluciones rápidas y concretas. No quiere escuchar las emociones de las otras personas, sino quiere darle solución a las otras personas. Por ejemplo, si una persona le dice a un cerebro masculino que le cuente un problema, el cerebro masculino va a querer solucionar el problema, dar una solución, dar un mensaje. En cambio, el cerebro femenino, escuchando a otra persona que tiene un problema, le va a querer primero escuchar. Y después escuchar y después escuchar. Si habrá alguna idea para solucionar, la va a dar. Pero si no es necesariamente una obligación dar una solución para el cerebro femenino. ¿Quién habla más? ¿Los hombres o las mujeres? Alguna vez leí por ahí que decían que una mujer habla 20.000 palabras diarias y los hombres solo 7.000. ¿Cierto o falso? La ciencia no ha podido concluir al respecto. No se ha visto esa diferencia tan obvia y tan notoria. O sea, al parecer es un mito. Los hombres y las mujeres hablamos más o menos la misma cantidad. El cerebro del hombre es un poco más grande que el cerebro de la mujer. Eso no significa de ninguna manera que sea más o menos inteligente. Significa simplemente que por la masa corporal que tienen, que es un poco mayor, también les merece un cerebro más grande. Pero eso no está relacionado de ninguna manera, y lo repito 200 veces, de ninguna manera a la inteligencia. Incluso se ve que las capacidades cognitivas y de aprendizaje y de memoria asociadas al cerebro femenino son incluso ligeramente más altas. ¿Qué cerebro es más intuitivo? ¿El del hombre o el de la mujer? El de la mujer. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Y es justamente porque como está más conectado, como más tareas están abiertas a la vez, es capaz de relacionar cosas que ni siquiera su racionalidad lo puede notar, pero su instinto puede sentir que hay algo extraño en una situación, que hay algo ajeno a una normalidad, y entonces eso a lo que nosotros le llamamos instinto, a lo que nosotros le llamamos intuición, se ejecuta, se prende, se despierta. Entonces el cerebro femenino es más intuitivo que el masculino. ¿Quién creen ustedes que tiene más pensamientos eróticos o sexuales? ¿El cerebro masculino o el femenino? Claramente el cerebro masculino. ¿Y eso por qué? Porque su cerebro tiene 2.5 veces más área dedicada a la sexualidad que el cerebro femenino. Un cerebro masculino puede tener 300 o 400 pensamientos eróticos en el día, o sea, casi todo el día con pensamientos eróticos. En cambio, el cerebro femenino entre 2 a 5, 6 veces como máximo en los momentos de ovulación. Entonces, claramente aquí hay una distinción entre la mirada del hombre asociada al sexo y la mirada de la mujer en el mismo tema. Y seguimos hablando sobre la diferencia entre el cerebro masculino y femenino.
Cuando hablamos tanto de que somos iguales, ¿realmente somos iguales o realmente podremos ser en algún momento iguales o nuestros cerebros son iguales? Estoy junto a Artidoro Cáceres, él es neuropsicólogo y gran amigo de la casa. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Permíteme darte la mano. Oye, qué interesante este tema, ¿no? ¿Y somos iguales, distintos? ¿Qué nos diferencian neurológicamente? No, no somos iguales. Es una pretensión, y me parece que es una pretensión muy peligrosa, porque alguien afirmó, no me acuerdo el nombre de quién es el que afirmó, que no hay peor desigualdad que tratar a todos como iguales. No somos iguales. Bastaría señalar algunos aspectos pues, que son obvios, ¿no? Nosotros no podemos lactar, no podemos dar a luz, no tenemos menstruación. Y eso tiene que ser comandado por estructuras encefálicas que tienen que ser diferentes. Oye, una pregunta. A veces se dice que a la mujer se le educa desde pequeña para ser cuidadora de críos. O sea, se le da una muñeca, y mientras que al niño se le da un carrito. ¿Eso está en el cerebro o hay una tendencia cultural bien marcada que define la persona? Hay una serie de investigaciones hechas desde los niños recién nacidos y en algunos se ha observado una inclinación muy temprana a jugar con lo que se llaman juguetes típicos de los niños y de las niñas. Se ha demostrado, por ejemplo, que hay niños que desde el primer año, el segundo año de vida, están inclinados a manejar muñecas o vestidos femeninos, pero no son la mayoría. Igualmente, en las mujercitas se ha observado que frente, por ejemplo, a una muñeca y un camión, muchas niñitas, bueno, no la mayoría, escogen al camión. O, por ejemplo, una pelota de fútbol y una pelotita chica, el varoncito va a la pelota de fútbol. Entonces se supone que esas son inclinaciones biológicamente condicionadas, porque no ha habido una estimulación temprana. O sea, pero la mayoría sí, pues la mayoría son el producto de la educación, ¿no? Y sobre todo eso, evidentemente, de que tú vas a ser educada para ser madre y criar hijos, y además le adicionan para que cocines, te ocupes de la casa. Esas son cosas que son influencias de la educación y muy especialmente de las diferentes sociedades, porque hay sociedades. Una gran antropóloga norteamericana, Margaret Mead, estudió a muchas comunidades de la Polinesia. De acuerdo. Y en esas comunidades observó que hay culturas en las que a los niños les enseñan a cocinar, a preparar comida para los niños, etc. Y a la mujer más bien desde muy temprana edad a cultivar la tierra, a manejar animales, etc. Así como hay culturas en las que a las niñas les enseñan a ser agresivas y hasta violentas. En cambio, a los niños, varias comunidades de la Polinesia, según Margaret Mead, y creo que se ha repetido la investigación por otros autores, a los niños les enseñan a cuidar la casa, hacer la comida, que son conductas típicamente femeninas en nuestras comunidades, ¿no? Pero digamos son excepciones. También se habla que las mujeres hablan más que los hombres. Eso sí es cierto. Eso tú encuentras. Eso es cierto. Mira, las estructuras cerebrales, ¿puedo agarrar ese objeto? Sí, claro, claro. Maravilloso. El cerebro está para eso. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo, ¿no? ¿De acuerdo? En el hemisferio izquierdo hay básicamente dos áreas que están en el lóbulo frontal, una en este sitio, y en el lóbulo parietal otra en este lugar. Aquí se ejecutan los mecanismos más importantes de la expresión verbal y aquí de la comprensión verbal. Esto se ha demostrado desde que una lesión en este lugar hace que la persona comprenda todo, pero no puede hablar, tiene afasia, como se llama. Y mientras que una lesión aquí hace que la persona hable bien, pero no comprende y habla de fecios a veces. Esta estructura es predominante en todos los seres humanos para el lenguaje. Si hay una lesión acá, hay una afasia. Si hay una lesión aquí, no la hay. En cambio, en las mujeres, igual, predomina esta región y hay una lesión afasia, pero la recuperación es muy rápida, mucho más rápida que en el varón. Por lo tanto, se han hecho investigaciones y se ha demostrado que las mujeres tienen también en el hemisferio derecho, como los zurdos, tienen también estructuras condicionadas biológicamente para manejar el lenguaje. Por eso es que en el colegio las maestras se han dado cuenta, digo las maestras porque son la mayoría, que las niñas hablan mejor
más rápido. Y más pronto. Y más pronto. ¿no? Claro. Y además, cosas interesantes que después tendremos que volverlo a agarrar para otras cosas de repente. Por ejemplo, en patologías del lenguaje como la tartamudez, por 10 niños tartamudos hay 3 o 4 niñas tartamudas. Y en el desarrollo del lenguaje, cuando hay problemas por lesiones en el nacimiento o por traumatismos a temprana edad, el lenguaje se desarrolla, se recupera y se hace normal mucho más rápido en la niña que en el niño. Inclusive se ha cuantificado, se dice que a los 3 años de edad la niña tiene 6 meses en el desarrollo del lenguaje mayor que la del niño. Y a los 7 años tiene 1 año estudiado neurolingüísticamente, ¿no? Y cuando Lombriz Sendine dice, ella compara a todas las culturas y en todas las culturas se ve que las mujeres van al baño juntas. Y se pregunta, ¿por qué las mujeres van al baño juntas? Y cuando se le pregunta a cualquier mujer eso, le dicen, bueno, para conversar. ¿No? ¿Y conversar sobre qué? En general van construyendo relaciones. Y la amistad femenina, evolutivamente hablando, es distinta a la amistad masculina. Porque la amistad femenina, al parecer, y eso se ve incluso en chimpancés, que cuando la hembra chimpancé tiene mejores relaciones, sus críos tienen mayor probabilidad de ser alfas luego. O sea, esos vínculos amicales les van a dar supervivencia a sus genes, o sea, a sus críos, para las siguientes generaciones. Sí, ¿no? sí. Tiene que ver con la comunicación. Los mecanismos fisiológicos del lenguaje en su gran mayoría son biológicamente condicionados, incluyendo a los que no manejan la mano derecha, sino la izquierda, que, como digo, tienen grandes posibilidades de manejar, como manejan la mano izquierda, sus áreas de lenguaje también se desarrollan en el hemisferio derecho. Pero en cuanto a la conversación, hay 2 elementos importantes ahí. Uno, que el desarrollo del lenguaje se ha hecho más rápido y que lamentablemente los estudiosos un poco machistas, a lo mejor dicen que esto es solamente hasta la pubertad. Después de la pubertad comienza, pero hay que ver también lo que dice la sociedad. La sociedad es limitante al desarrollo de la mujer. Entonces puede ser que ahí le digan, uy, no hables tanto y no sé cuánto. Pero el otro factor es el nivel emocional que requiere el lenguaje. Porque el lenguaje no solamente tiene palabras, frases, el discurso, tiene la entonación, que es la prosodia, y por supuesto el condimento emocional. Claro. Una mujer puede que se acostumbre cuando el hombre le dice te amo, pero para decir te amo la mujer lo dice varias veces hasta que algunos hombres dicen, ya cada rato me preguntas si te quiero o no, ya te lo dije. Sí, pues. Pero el hecho de decir te amo, con una melodía, una prosodia tan encantadora que yo personalmente no me canso nunca cuando me están diciendo eso, no sé qué te pase a ti. Pero una mujer necesita escuchar más te amo. Escuchar más, claro. Porque es más auditiva en general, ¿no? Sí, en el sentido del lenguaje, ¿no? Ajá. Ahora, se dice, en el sentido de la música, por ejemplo, también hay diferencias notables, pero por esa razón será que no hay grandes compositoras, ¿no? No, claro, por ejemplo, en la seducción siempre se habla. Sí, no hay una Tchaikovsky, un Beethoven, un Liszt, un Roland, no hay pues en las mujeres, ¿no? A pesar de que ya hoy día tienen toda la... Eso, sí. ¿no? Ahora, pero tal sí puede ser una limitación cultural, ¿no? Sí, pero ya tienen ahora toda la libertad de ser, ¿no? Ahora directoras de orquesta los hay, y muy buenas. El Perú tiene creo que 2 o 3, Carmen Moral, por ejemplo, ¿no? Pero son más los machos. Sí. Y eso también tiene que estar condicionado por estructuras, porque si hay diferencias entre estas conductas que estamos hablando, también hay diferencias anatómicas, claro, histológicas y seguramente funcionales y hormonales. Claro, por eso te decía que tal vez en el momento de la seducción siempre se dice que a la mujer se le conquista por el oído, o sea, hablando bonito. Volvemos a las investigaciones de Margaret Mead. Ella ha encontrado comunidades, sus estudios son en la Polinesia, en los cuales se educa a niñas para que ellas sean las seductoras. Ah, qué interesante. Pero en estas comunidades, evidentemente, le han dicho a ella que no solamente ella debe ser enamorada, no te olvides la cantidad de siglos en los cuales a la mujer le escogían marido. Y todavía creo que hay países en los cuales
esos países en donde los hombres tienen barbita, así, medio musulmana, ¿no? De esas comunidades en las cuales a la mujer le dicen te vas a casar con fulano. Y en todo el periodo de las monarquías, los matrimonios se hacían por intereses políticos. Entonces se les imponía a ambos, pero sobre todo a la mujer, quién era su marido, con quién se iba a casar. Pero ahora que tienen toda la libertad de ellas declararse, todavía no lo hacen. Hay un predominio biológico que hace, pero sin embargo, este predominio biológico no se ha extendido a los antropoides, sobre todo al ser humano, que es el que las hembras seleccionan en muchas especies animales al macho. Pero eso en todas, Sí. o sea, en todos los mamíferos, sí. Y por ejemplo, hay en las lombrices, la hembra es plana y el macho es como un lápiz. Él hace las maniobras que hacen como los pajaritos que cantan o algunos animales que se lucen, y la hembra escoge. Y una vez que lo escoge, lo aprisiona, lo envuelve. Pero ella escoge. ¿Y qué pasa ahí? Si se muere él, se muere ella. Si se muere ella, se muere él. Eso se llama hasta que la muerte nos separe. Juramento religioso. Claro. O sea, a la lombriz. Sí, pues a la lombriz, o sea, tengo que aprender a ser un poco más lombriz. Todo lo que hay, y hemos hablado unos 10, 15 minutitos, y toda la cantidad de información que hay referente a la diferencia entre el hombre y la mujer, o mejor dicho, entre la hembra y el macho. Y todos tenemos un ancestro común, evolutivo, neurológico. Es por eso que nos parecemos tanto a otras especies. Investiguemos un poco más, conozcamos un poco más nuestras diferencias, y eso nos va a hacer entendernos un poco mejor. ¿Podría Sí, claro, señalar algunas áreas cerebrales que son diferentes entre el macho y la hembra humanos? Dale. Por favor, gracias. Mira, anatómicamente hay tres diferencias. Una, el peso. A igual talla, a igual peso, el cerebro del hombre pesa más que el del femenino. Digamos un promedio de 1 kilo, 1.150 gramos en la hembra y 1 kilo 300 gramos el varón. Primera De diferencia. acuerdo. Ahora, eso no hace más o menos inteligente. Simplemente es masa. Eso es el hardware. Es que es importante decirlo, porque a veces uno dice, ya tengo más cerebro. No, ese es el hardware, depende del software, ¿no? Claro, Hablar esos términos. claro, es como... Segundo, estos dos hemisferios cerebrales están unidos por un puente de 200 millones de fibras que cuando se los separa, al cortarlos, al separar los dos hemisferios cerebrales, acá se separa, entonces se encuentra aquí este puente que se llama cuerpo calloso, que son las fibras que están acá. En los varones hay 200 millones de fibras. En las hembras, 250 millones de fibras. Más Segunda diferencia. ¿Por qué? Porque el cerebro en su hemisferio izquierdo y el derecho y viceversa está mucho más unido en la mujer que en el hombre. De ahí que tenga, por ejemplo, áreas de lenguaje en el otro lado, etcétera, etcétera. Y la tercera diferencia es esta notable estructura que no tengo con qué señalar. Bueno, acá está lo que se llama el tercer ventrículo, que es una estructura chiquita, así, como un palillar, en donde hay células en número y en reuniones entre asociaciones, mucho más en las hembras que en los machos, en algunas estructuras de esto que se llama hipotálamo. Entonces, esa es una diferencia notable, porque ahí están los centros donde se elaboran las neurohormonas. Entonces nos vamos con eso, no somos iguales, somos maravillosamente distintos, pero distintos y complementarios. Hay que valorar eso, esa diferencia, esa complementariedad. Muchas gracias. ¿Sabías que el cerebro femenino es más hábil en detectar las emociones mediante el lenguaje no verbal que el masculino? Esto hace que sus vínculos emocionales y empáticos con otras personas sean más intensos. Por lo tanto, ocultar una emoción a una mujer es más difícil que a un hombre.
La rara del día de hoy es la vasopresina. La vasopresina es una hormona más asociada a los hombres que a las mujeres y está conectada con la territorialidad, es decir, con la protección de lo que nosotros consideramos que es nuestro. Pero también está asociada a la fidelidad. Algunas investigaciones como las de Loeber y Sendine dicen que los hombres que tienen más niveles de vasopresina son más territoriales, pero también son más fieles. ¿Cómo podemos usar este término en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un día tú estás caminando tranquilo y ves allá al fondo, con esos ojos de hombre que tienes, al fondo, a tu enamorada abrazada de otra persona. Los ves de espaldas, no sabes qué está pasando. Y entonces en eso aparece el animal que llevamos dentro. La vasopresina se eleva, tus caninos se muestran, el cortisol, la adrenalina. Entonces estás a punto de cometer un exabrupto, pero dices, espera. Yo he visto a la neurona reina. Lo que está pasando en mí es el aumento de la vasopresina y no me deja pensar adecuadamente. Estoy involucionando. Tengo que tranquilizarme. ¿Cómo me tranquilizo? Haciendo mi respiración 7-7-7-7. ¿Se acuerdan? 7 inhalas, 7 mantienes, 7 exhalas, 7 sin aire. Sonríes un ratito, te expandes, asciendes y vas caminando talón punta, talón punta, talón punta. En eso les preguntas si quién era. Era su hermano. ¿Ves? Necesitabas un poco más de tranquilidad para hacer lo que debías de hacer, para pensar adecuadamente. Con ustedes, la rara del día de hoy, vasopresina. Querida tribu, miren ustedes lo interesante, la diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Muchas razones, muchas áreas del cerebro que se han desarrollado de una manera distinta en el hombre que en la mujer. Una de ellas, que es muy interesante, es el cuerpo calloso, que une al hemisferio derecho y al izquierdo. Y en el cerebro femenino, el cuerpo calloso, que es, digamos, hace el puente entre los dos hemisferios, está más desarrollado en el cerebro femenino que en el masculino. ¿Y eso qué logra? ¿Eso qué hace? Hace que ellas estén más interconectadas y que, por ejemplo, su capacidad comunicativa no solamente esté en el lado izquierdo como el de los hombres, sino también en el lado derecho. O sea, su capacidad de ver más cosas, de ver panorámicamente, también está asociado gracias al cuerpo calloso. Sea como sea, nuestros cerebros son maravillosamente distintos y tenemos que disfrutar esas diferencias. Por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy, no sin antes hacerles recordar que nos tienen que seguir escribiendo en nuestras redes sociales, que pasen las redes sociales, en el Facebook, en Twitter. La gente está mandando temas, haciéndonos pensar sobre qué tema más debemos de hablar. Por ejemplo, Abriel dice, ¿las personas zurdas son más inteligentes que las diestras? Una pregunta muy interesante y se ha dado muchas vueltas al respecto, se ha hablado mucho al respecto. De hecho, en alguna época, de una manera impresionante, alguien decía, los zurdos no se debe escribir con la zurda, y se les amarraba a los niños para que escriban con la diestra. Imagínense ustedes la barbaridad de esas épocas. Menos mal que eso ya se corrigió. Por ejemplo, Sebastián nos dice, ¿qué pasa cuando la gente habla muy rápido? ¿Cómo puedo controlar? Porque él parece que habla muy rápido. ¿Cómo puedo controlar? Eso también es un tema que yo debo desarrollar en mí. ¿Cómo hablo un poco más lento? Vamos a investigar un poco sobre el tema y veamos qué hay. Ahora sí, nos vamos a los 3 tips del día. Tip número 1. Tenemos que disfrutar de nuestras diferencias. No intentemos ser iguales porque no lo somos. Anatómicamente, biológicamente, evolutivamente somos distintos, pero somos maravillosamente complementarios. Hay que disfrutar esa complementariedad. ¿Pero en dónde? ¿Cómo? Por ejemplo, y nos vamos por eso al tip número 2. Cuando hagamos grupos creativos, combinemos hombres y mujeres. Los hombres le van a dar esa focalización, esa concentración, mientras que las mujeres esa capacidad comunicativa y de hacer conexiones que en el cerebro masculino se hace mucho más complicado. Tip número 3. Investiguemos y revisemos un poco más a Antonio Damasio. Tal vez uno de los padres de la neurociencia, uno de los padres que ha escrito mucho sobre qué pasa con nuestro cerebro cuando tomamos decisiones, qué pasa con nuestro cerebro cuando pensamos en nosotros, cuando pensamos en nuestros hijos, cuando pensamos en la sociedad en general. Antonio Damasio. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Nos vemos. Chau, 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 chau.